Mamá, con esa edad y sola, ¿realmente crees que necesitas una casa tan grande? ¿No sería mejor que te mudaras a una pequeña habitación aquí en la parte de atrás? Mateo y yo ya estamos pensando en renovar para vender tu vieja casa. Es mucho trabajo para nosotros ocuparnos de todo. La voz de mi nuera, Sofía, se deslizó por el aire como una serpiente, sutilmente envenenada, pero con la suficiente fuerza para paralizarme el corazón. Sus palabras resonaron en mi cabeza, eco de un desprecio que ya conocía, pero que nunca había osado manifestarse con tanta claridad, tan descaradamente en público, frente a los pequeños inocentes ojos de mis nietos. Era una punzada directa, una aguja fría clavándose en la herida abierta de mi dignidad. No creemos que seas capaz de administrar una propiedad de lujo, mamá. Es una carga demasiado grande para una señora de tu edad. Esa frase, pronunciada con una condescendencia que me quemó el alma, fue el golpe final, la bofetada helada que me hizo sentir la sangre hirviendo bajo mi piel, mientras mi sonrisa se congelaba en una mueca de dolor disimulado. Estábamos en la mesa de su casa, una casa que, ironías de la vida, yo había ayudado a construir con cada centavo ahorrado de mi esfuerzo. Y ahora, en ese mismo hogar, era tratada como una anciana inútil, un estorbo que necesitaba ser apartado para su conveniencia. El sabor de la comida se volvió amargo, y cada respiración se sentía como si estuviera tragando polvo, un polvo de humillación y de la amarga certeza de que mi propio hijo y su esposa me veían como una carga, no como la madre que les había entregado su vida entera. Mis ojos se posaron brevemente en Mateo, mi hijo, buscando un atisbo de desacuerdo, de protección, algo que negara las palabras crueles de Sofía, pero solo encontré un silencio cómplice, una mirada baja que evitaba la mía, confirmando su aquiescencia con las palabras de su esposa. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, un hilo frágil que unía la esperanza a la realidad, deshilachándose por completo. La vergüenza y el dolor eran tan profundos que apenas podía sentir mi propio cuerpo, y una niebla fría comenzó a envolver mi mente, clara y decidida. No más. No permitiría que mi vida fuera un reflejo de su desprecio. Aquella humillación sería el punto de inflexión. Si alguna vez te sentiste invisible o sin voz, te invito a acompañarme en este camino. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa la campanita para que más historias de resiliencia como la mía lleguen a quienes necesitan encontrar su propia fuerza. Mi nombre completo es Antonia Robles García, pero para todos, y especialmente para Miguel, mi amado esposo, siempre fui Toñita. Tengo 68 años, y cada una de esas primaveras ha dejado una marca, no solo en mi rostro, sino en el alma, una acumulación de experiencias y dolores silenciosos que se han convertido en mi mapa personal. Vivo, o vivía hasta hace poco, en la misma casa que Miguel y yo construimos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Soy viuda desde hace casi 10 años. La ausencia de Miguel dejó un vacío en mi vida que ninguna palabra podría describir. Una herida que, aunque el tiempo la ha cicatrizado superficialmente, sigue doliendo en lo más profundo de mi ser. Su partida me sumió en una soledad que, con los años, se hizo mi compañera más fiel. Una sombra constante que me recordaba la fragilidad de la vida y la impermanencia de todo. Desde que Miguel se fue, mi existencia se redujo a una búsqueda constante de paz, de ese sosiego que él siempre me brindó con su sola presencia. Intenté encontrarlo en el silencio de mi hogar, en las pequeñas rutinas diarias, pero siempre había un anhelo, una sed de un confort que la vida, con sus exigencias y sus golpes, nunca me había permitido disfrutar plenamente. Tengo un único hijo, Mateo Robles, el fruto de mi amor con Miguel, el centro de mi universo por tantos años. Él está casado con Sofía, mi nuera, una mujer astuta y ambiciosa que con el tiempo se convirtió en una especie de sombra sobre la ya compleja relación con mi hijo. Ella, con su influencia, se encargó de tejer una red de conveniencia y, a menudo, de control sobre la vida de Mateo. La relación con Mateo siempre fue una teja compleja de amor incondicional por mi parte, un amor que todo lo entregaba sin pedir nada a cambio.
Sin embargo, por parte de Mateo, siempre percibí un sentimiento disimulado de deuda y, lo que era peor, de frustración. Era como si mi amor y mis sacrificios fueran una carga invisible que él, de alguna manera, resentía, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Desde la muerte de Miguel, Mateo asumió el papel de proveedor informal, un título que él mismo se adjudicó para justificar sus constantes quejas sobre las dificultades que enfrentaba para sostenerme, aun cuando yo seguía trabajando incansablemente, lavando, planchando, limpiando casas ajenas. Él no dejaba de recordarme el sacrificio que hacía por mí, alimentando esa falsa narrativa de que yo era una carga. El peso de esos años de soledad, de la búsqueda infructuosa de paz y de la constante humillación disfrazada de preocupación, había ido forjando en mí una coraza silenciosa. Una coraza que, aunque no me libraba del dolor de las palabras de Sofía, me preparaba, sin yo saberlo, para un cambio que estaba a punto de llegar. Un cambio que me permitiría, finalmente, ser dueña de mi propia existencia. Mi vida, desde que tengo memoria, fue una entrega constante. Recuerdo los primeros años de casada con Miguel, cuando el sueño de una casa propia y una familia grande llenaba nuestros días de planes y risas. Pero la realidad era tozuda y el dinero escaseaba. Desde muy joven, entendí que si quería ver a mi hijo prosperar, tendría que sacrificarme sin medida, como muchas madres antes que yo, como tantas después. Mis manos, hoy arrugadas y con las venas marcadas, son el testimonio mudo de décadas de trabajo ininterrumpido. No había tarea que rechazara si el dinero que ganaba servía para Mateo. Fui lavandera en casas de ricos. Mis brazos se entumecían estrujando ropas que nunca podríamos permitirnos usar. El olor a jabón y cloro se impregnó en mi piel, en mi memoria, un aroma que hoy evoca tanto cansancio como orgullo. También fui costurera. Las noches se alargaban bajo la tenue luz de una bombilla, mis dedos ágiles cosiendo prendas para otros, mientras mis propios vestidos se deshilachaban. Cada puntada era un deseo, una oración, silenciosa para que Mateo tuviera una vida sin las privaciones que yo conocí, para que sus ropas fueran siempre nuevas y limpias, para que su futuro fuera brillante y sin remiendos. Y fui, durante años, faxineira en oficinas, levantándome antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía. Limpiaba pisos ajenos, baños ajenos, sueños ajenos, siempre con la imagen de Mateo en mi mente, un motor incansable que me impulsaba a seguir, a no desmayar. Mis rodillas se gastaron en suelos fríos, mis pulmones respiraron polvo, pero mi espíritu se mantenía firme, alimentado por la esperanza. Renuncié a mis propios sueños, a mis pequeñas aspiraciones. Soñaba con aprender a pintar, con viajar a conocer el mar, ese mismo mar que hoy veo desde mi ventana. Pero esos sueños se quedaron en un cajón empolvado, sustituidos por la realidad urgente de las cuentas a pagar, de los libros escolares, de la comida en la mesa, de la ropa en el cuerpo de mi hijo. Crié a Mateo con la ayuda de Miguel, claro, pero el peso del día a día, de las decisiones pequeñas y grandes, recaía en mis hombros. Cada fiebre, cada llanto, cada logro, cada travesura, cada paso de Mateo fue vivido y sentido con una intensidad que solo una madre puede comprender. Fui su refugio, su maestra, su confidente, su apoyo incondicional en cada etapa de su crecimiento. Recuerdo las tardes cuando Mateo volvía de la escuela y yo, agotada, aún le ayudaba con las tareas. Le leía cuentos, le preparaba su merienda favorita. Ver su sonrisa, su rostro iluminado por la curiosidad o la alegría, era mi mayor recompensa, el combustible que me permitía levantarme al día siguiente y enfrentar una nueva jornada de esfuerzo y dedicación. Hubo años en los que Mateo estudió en la universidad, y cada semestre era una proeza económica. Miguel y yo sumábamos cada centavo. Nos privábamos de todo lo superfluo para asegurar que él tuviera sus materiales, sus libros, sus pasajes de autobús. Comíamos lo más básico, vestíamos lo más sencillo, con la convicción de que su educación era la mejor herencia que podíamos dejarle. Mis enfermedades, mis dolores, mis cansancios, todo quedaba en segundo plano. No había tiempo para el reposo, para la queja. Si una gripe me atacaba,
Me levantaba con la misma determinación, sabiendo que la familia dependía de mí. Mi cuerpo era una máquina, mi voluntad, una fuerza inquebrantable. Todo por ellos, todo por Mateo. Ver a Mateo recibir su diploma, con su toga y birrete, fue uno de los días más felices de mi vida. Sentí que todo el esfuerzo había valido la pena, que mi sacrificio había rendido sus frutos. Creí, ingenuamente, que ese sería el inicio de una nueva etapa, de una vida más holgada, donde quizás, solo quizás, yo también podría descansar y disfrutar de sus logros, incluso después de que Mateo se casara con Sofía y comenzara su propia vida. Mi apoyo nunca cesó. Siempre estuve allí, disponible para cuidar a mis nietos, para ayudar en lo que fuera necesario, para ofrecer un consejo o una palabra de aliento. Era la abuela, la madre, la confidente, la figura a la que, pensé, siempre recurrirían con cariño y respeto. Las renuncias personales fueron innumerables. Jamás me permití un lujo, un capricho. Mi guardarropa era modesto. Mis joyas, las pocas que Miguel me había regalado, las guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Mi tiempo libre, si es que lo había, era dedicado a las tareas del hogar, a coser algún remiendo, a preparar la comida para el día siguiente. Siempre puse las necesidades de mi familia por encima de las mías. Mi salud, mis pasatiempos, mis deseos más simples, todo se posponía para un mañana que nunca llegaba. La felicidad de Mateo era mi felicidad, su bienestar, mi único objetivo, mi razón de ser, la brújula que guiaba cada uno de mis pasos en este mundo, sin esperar nada a cambio. Y así fue mi vida, un mosaico de sacrificios, de entregas silenciosas, de amor incondicional. Creí que ese amor sería suficiente para construir lazos inquebrantables, para asegurar un respeto mutuo, para garantizar que, en mi vejez, sería amada y cuidada como yo los había amado y cuidado. Pero la realidad, como un jarro de agua fría, estaba a punto de mostrarme su rostro más cruel e ingrato. Después de tantos años de entrega, la ingratitud comenzó a manifestarse de formas cada vez más evidentes, más dolorosas. Ya no eran solo las pequeñas frases de desprecio disimulado de Sofía, sino una serie de rechazos crecientes que me herían en lo más profundo del alma. Cada invitación a eventos familiares venía acompañada de un tono de condescendencia, como si mi presencia fuera un favor que me concedían, no un derecho. Recuerdo una ocasión en que mi nieta Elena, con la inocencia de sus 10 años, me pidió que la acompañara a una función escolar. Mateo y Sofía se miraron, y él, con un suspiro forzado, dijo: «Mamá, ¿no crees que sería mucho para ti? Estás un poco mayor para aguantar el bullicio de tantos niños». Sentí un nudo en la garganta. La punzada de ser apartada, de ser considerada una carga incluso para un momento tan simple y lleno de alegría. Las frases cortantes de Sofía se volvieron más frecuentes y directas. «Mamá, ¿por qué insistes en usar esas ropas viejas? Nos avergüenzas frente a nuestros amigos. Recuerda que ahora vivimos en un círculo social diferente». Cada palabra era una estocada, un recordatorio cruel de las privaciones que había soportado para que ellos pudieran ascender socialmente, para que tuvieran una vida mejor. Incluso mis gestos de cariño eran recibidos con un desdén apenas velado. Si intentaba abrazar a Mateo, él se ponía rígido, como si mi afecto fuera una carga pesada. Los besos a mis nietos eran tolerados, pero siempre con la vigilancia de Sofía, que parecía temer que yo pudiera contaminar a sus hijos con mi sencillez, con mi origen humilde. La desvalorización se hizo pública, no solo en la privacidad de sus muros. En reuniones con amigos o colegas de Mateo, yo era presentada como la madre de Mateo, que vive con nosotros porque no tiene dónde ir. Nunca como Antonia Robles García, la mujer que había construido una vida con esfuerzo y dignidad. Era una etiqueta que me definía, me disminuía, me convertía en un mero apéndice de la vida de mi hijo. Una tarde, mientras Mateo y yo estábamos sentados en la sala, él, sin levantar la vista de su teléfono, soltó: «Mamá, ¿no te das cuenta de que tu presencia nos limita? No podemos tener la vida que queremos, viajar, disfrutar. Sí, siempre estamos preocupados por ti». Esas palabras me helaron la sangre. La preocupación por mí,
Esa supuesta preocupación era en realidad un resentimiento profundo por mi mera existencia. El silencio se convirtió en mi compañero más leal. Prefería callar, observar, antes que enfrentar sus comentarios hirientes. Cada vez que intentaba expresar una opinión o contar una anécdota, era interrumpida, mi voz apagada por sus risas o por el cambio abrupto de tema. Mi presencia era tolerada, pero mi voz, mi historia, mi ser, eran invisibles para ellos. Sentía cómo se alejaban de mí, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las conversaciones eran superficiales, las visitas esporádicas y las llamadas telefónicas, breves y llenas de excusas. Yo, que había sido el centro de su mundo, me había convertido en una figura marginal, un recuerdo incómodo de un pasado que querían dejar atrás, una carga que deseaban eliminar. La soledad se hizo más densa, más opresiva. A pesar de vivir bajo el mismo techo, me sentía más sola que nunca. Cenaba en silencio, observando sus interacciones animadas, sus risas, sus planes, de los cuales yo era siempre excluida. Era un fantasma en mi propia familia, una sombra que se arrastraba por los pasillos, sin voz, sin peso, sin valor. Mis ojos, a menudo, se llenaban de lágrimas silenciosas que yo misma me esforzaba por contener. No les daría el gusto de verme quebrada, de verme derrotada. El dolor era inmenso, sí, pero también era un fuego que comenzaba a encender una chispa de resistencia, una determinación oculta que apenas comenzaba a gestarse en lo más profundo de mi ser, en el rincón más guardado de mi corazón. La desilusión se convirtió en una compañera constante. Ver a mi propio hijo, al que había entregado todo, convertido en una persona tan ajena a los valores que le había inculcado, me partía el alma. ¿Dónde quedó el niño que me abrazaba con fuerza? El joven que prometía cuidarme siempre se había perdido en el laberinto de la ambición y la superficialidad. Cada vez que Sofía hacía un comentario despectivo sobre mi edad o mi supuesta incapacidad, yo sentía un escalofrío. Era un recordatorio constante de cómo me veían, no como una mujer con sabiduría y experiencia, sino como una anciana frágil, una molestia que necesitaban desechar para poder avanzar en sus propios planes. La casa que me había prometido Miguel, la que acabábamos de comprar, se había convertido en un nuevo foco de sus ataques. «Mamá, ¿para qué quieres una mansión si vas a vivir sola? Es un capricho. Podrías invertir ese dinero en algo más útil», decía Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, insinuando que yo era incapaz de tomar mis propias decisiones financieras. El ambiente se volvió denso, irrespirable. Cada día era una nueva prueba, un nuevo comentario que me recordaba mi posición en su jerarquía, un constante menosprecio que buscaba minar mi autoestima y mi voluntad. Pero, aunque el dolor era agudo, una fuerza silenciosa comenzaba a surgir, alimentada por cada lágrima no derramada, por cada humillación soportada en silencio. La frase de Sofía, aquella noche en la cena, fue el culmen de años de desprecio silencioso. «No creemos que la señora sea capaz de administrar una propiedad de lujo, mamá. Es una carga demasiado grande para una señora de su edad». Esa frase resonó en mis oídos, no solo como una ofensa, sino como una llamada a la acción, un punto de no retorno que me impulsaría a la gran transformación. Sentía mi rostro arder, el nudo en la garganta se hacía cada vez más grande, impidiéndome respirar con normalidad. Mi mirada se desvió hacia mis nietos, Elena y Daniel, que parecían completamente ajenos a la crueldad de las palabras de su madre, inmersos en su propio mundo infantil. En ese momento, en lo más profundo de mi ser, pensé, después de todo lo que he hecho, de cada gota de sudor derramada, de cada sacrificio, ¿es así como me ven? ¿Un estorbo? ¿Una anciana incapaz de tomar sus propias decisiones? Indignación, la tristeza y la rabia se mezclaron en una amalgama de dolor que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Una punzada de desilusión que me atravesó el alma. El silencio se volvió mi cómplice, el único testigo de la tormenta que se desataba dentro de mí. Mientras fingía una pequeña sonrisa para desviar la atención, una decisión fría y tan inquebrantable como el acero se forjó en lo más hondo de mi corazón.
Había terminado. No aceptaría una humillación más. No permitiría que me trataran como un objeto desechable, como una carga. La Toñita sumisa, la que se sacrificaba por todos y por todo, la que siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas, murió en ese preciso instante, allí, a la mesa, en medio del falso brillo de un hogar que ya no sentía mío. En su lugar, nació una mujer nueva, una mujer decidida a reclamar lo que le pertenecía por derecho, por dignidad, por cada gota de sudor y lágrima derramada. Mis pensamientos se agolpaban, formando un torbellino de emociones y recuerdos. Recordé las palabras de Miguel, mi amado esposo, su insistencia en que yo nunca dependiera de nadie, su constante protección, su visión a futuro que, en ese momento de dolor, comenzó a cobrar un sentido que antes no había comprendido. Y entonces, como un rayo en la oscuridad, una frase de Miguel resonó en mi mente. Toñita, nunca olvides que siempre te cuidé, que nunca te dejaría desamparada. Busca en el lugar que menos esperas. Allí estará tu libertad. Aquellas palabras, que en su momento me parecieron vagas, ahora brillaban con una nueva luz, una clave, una dirección en medio del laberinto de mi desesperación. Mi mente, que hasta entonces se había sentido nublada por el dolor, comenzó a trabajar con una claridad asombrosa. Recordé una pequeña caja de madera que Miguel guardaba bajo unas tablas sueltas en el suelo de nuestro viejo estudio, un lugar que nadie más conocía, un santuario de sus pequeños secretos y de sus tesoros más preciados. Nunca había tenido la curiosidad de abrirla, respetando su privacidad. Ahora la curiosidad se mezclaba con una necesidad imperiosa. Aquella caja, intuía, contenía la respuesta, la llave a esa libertad que él me había prometido, que él había construido para mí en secreto. Sentía la adrenalina correr por mis venas, una mezcla de esperanza y de una ansiedad inmensa por descubrir lo que Miguel había guardado con tanto celo, lo que él había previsto para mi futuro. El plan, aún difuso, comenzó a tomar forma en mi mente. Me mantendría en silencio. No daría ninguna pista de mi despertar. Dejaría que Sofía y Mateo creyeran que sus palabras habían surtido efecto, que yo seguiría siendo la misma Toñita dócil y fácil de manipular. Pero, por dentro, la máquina de mi mente ya estaba en marcha, preparando cada movimiento, cada paso de mi silenciosa revolución. Esa noche, no dormí. Mi mente repasó cada recuerdo, cada conversación con Miguel, cada una de sus pequeñas manías y sus grandes gestos de amor. Me convencí de que él, con su sabiduría innata, había anticipado este momento, que él, de alguna manera, me había dejado un camino, un mapa, para salir de la oscuridad en la que mis propios hijos me habían sumergido. La decisión de no aceptar más humillaciones no era solo una cuestión de orgullo herido, era una cuestión de dignidad, de amor propio, de reivindicar una vida que me había sido arrebatada por la ingratitud y la avaricia. La vieja Toñita, la que siempre pedía disculpas por existir, había muerto, y en su lugar, una guerrera silenciosa había despertado, lista para la batalla, armada con la verdad y la memoria de un amor que la protegía incluso más allá de la muerte. Lo que Sofía y Mateo nunca supieron, ni siquiera sospecharon en sus sueños más ambiciosos, era que Miguel, mi amado y astuto esposo, era un hombre de visión, con un talento innato para los negocios que había mantenido en el más estricto secreto de todos, incluso de nuestro propio hijo. Miguel, a diferencia de Mateo, siempre tuvo un ojo para las oportunidades, una mente brillante para las inversiones que se gestaban en la sombra. Años antes de su partida, cuando la enfermedad ya comenzaba a acecharlo, Miguel había invertido una parte considerable de nuestras modestas economías. No era el dinero que yo veía en la casa, el que usábamos para los gastos diarios, sino una suma que él había acumulado con un trabajo arduo y algunas apuestas inteligentemente calculadas en el mercado inmobiliario. Él, con una sabiduría que ahora comprendía, se había adelantado al futuro. Esa inversión se había materializado en una sociedad empresarial secreta. Miguel no confió en cualquiera. Su socio era un amigo de la infancia, un hombre que, con el paso de los años, se había convertido en un magnate del sector, respetado y poderoso.
Una alianza cimentada en la confianza y en un pacto de silencio que se había mantenido inquebrantable hasta ese momento. Esa sociedad, cuidadosamente documentada y protegida por un equipo de abogados discretos y leales, se había transformado con el tiempo y la visión de su socio en una fortuna considerable, una riqueza que crecía exponencialmente, ajena a nuestras vidas cotidianas, un tesoro oculto que Miguel había sembrado pensando en mi futuro, en mi seguridad, en mi independencia. Pero la revelación no se limitaba solo a esa sociedad. Miguel, previendo cada posible escenario, había dejado un testamento lacrado, con instrucciones precisas, para que yo, y solo yo, lo abriera en 2 circunstancias: al cumplir mi 68º cumpleaños, o en caso de sentirme en una situación de extrema necesidad y desamparo. Aquella noche, en la mesa de mi hijo, esa condición se había cumplido de la manera más cruel. Dentro de ese testamento, además de los documentos que acreditaban la sociedad empresarial, había indicaciones claras sobre la existencia de cuentas bancarias suizas, llenas de ahorros que se habían multiplicado exponencialmente con el tiempo. Eran fortunas que se movían en el anonimato, lejos de la curiosidad y la ambición de quienes pudieran querer sacar provecho de mi ingenuidad. Y lo que era aún más impactante, la escritura de diversas propiedades, no a nombre de Miguel, sino a nombre de empresas offshore, todas cuidadosamente registradas y destinadas a mí. Eran villas, apartamentos, terrenos, distribuidos estratégicamente, activos que se valorizaban silenciosamente, esperando el momento de ser revelados para cambiar mi destino por completo. El verdadero motivo de tanto secreto, de tanta discreción, era la profunda preocupación de Miguel por mi bienestar. Él conocía la personalidad de Mateo, su tendencia a la comodidad y la influencia de Sofía, que a veces rozaba lo interesado. No quería que su fortuna cayera en manos equivocadas, que se esfumara en caprichos o que yo fuera manipulada por la avaricia. Miguel quería protegerme, quería asegurarse de que yo tuviera la independencia financiera necesaria para vivir mis últimos años con dignidad y sin preocupaciones, lejos de cualquier tipo de abuso o control. Él, en su infinita sabiduría, había anticipado este exacto momento, esta traición, y había plantado las semillas de mi libertad mucho antes de su partida. La casa de lujo que yo acababa de comprar, aquella que Sofía y Mateo consideraban un capricho inútil para una anciana, era en realidad una de esas propiedades que Miguel había adquirido. Recientemente, con el inicio de los trámites testamentarios, había sido transferida a mi nombre, un símbolo más de la herencia que apenas comenzaba a desentrañar. Era la primera pieza de un rompecabezas de poder y autonomía que él había dejado para mí, su Toñita. En ese momento, con la certeza de lo que Miguel había hecho por mí, sentí una mezcla de gratitud y una fuerza renovada. No era solo dinero o propiedades, era el amor incondicional de un hombre que, incluso desde el más allá, seguía cuidándome, dándome las herramientas para luchar por mi dignidad contra aquellos que me habían subestimado y humillado. Mi despertar había comenzado, y con él, la silenciosa revolución de Toñita. Al día siguiente de aquella cena humillante, mi cuerpo se sentía cansado, pero mi mente estaba más lúcida que nunca, con la dignidad herida, pero con una nueva centella de determinación en mis ojos. Busqué en la vieja caja de madera de Miguel. Allí, bajo una pila de cartas amarillentas, encontré un sobre grueso con el membrete de un prestigioso bufete de abogados y una nota de su puño y letra. Para mi Toñita cuando lo necesites. Doctora Mariana Herrera, tu aliada. La dirección y un número de teléfono estaban escritos con su caligrafía elegante y firme. Sin dudarlo un segundo tomé el autobús hasta el centro de la ciudad. El trayecto me pareció corto, llena de una mezcla de nerviosismo y una fuerza desconocida. Al llegar al imponente edificio, me sentí pequeña, pero la imagen de Sofía y la mirada ausente de Mateo me dieron el valor para seguir adelante. Fui recibida por la doctora Mariana Herrera, una mujer de mediana edad, con una mirada perspicaz y una empatía que se percibía desde el primer apretón de manos. Le entregué el testamento lacrado de Miguel y todos los documentos que encontré en la caja. Mientras ella leía, su rostro se transformaba de la curiosidad a una admiración evidente.
Señora Robles, dijo finalmente, con una sonrisa. Su esposo era un hombre excepcional, un genio discreto. Ha dejado un verdadero legado para usted, una fortaleza inexpugnable. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma, un reconocimiento a la visión de Miguel que nadie más había comprendido. En total sigilo, iniciamos el proceso de recuperación de todos mis bienes. La doctora Herrera me explicó cada paso, cada trámite, con una paciencia y claridad que me infundieron una confianza absoluta. Empezamos por las cuentas bancarias en Suiza, un laberinto de números y códigos que, gracias a los documentos de Miguel, se abrieron revelando fortunas que jamás hubiera imaginado poseer. Luego pasamos a las propiedades, escrituras de apartamentos en zonas exclusivas, terrenos con potencial de desarrollo, incluso una pequeña joya en la costa, todo a nombre de empresas offshore que Miguel había creado con la pericia de un estratega. La doctora Herrera se encargó de la transferencia legal a mi nombre, asegurándose de que cada movimiento fuera impecable e irrefutable. Mi primera acción, guiada por la doctora Herrera, fue modificar mi propio testamento. Con una calma que sorprendió incluso a la abogada, decidí desheredar a Mateo y a Sofía. No por venganza, sino por un sentido de justicia. No merecían lo que no valoraban, lo que creían tener por derecho sin esfuerzo. Sentía una liberación al tomar esa decisión, una afirmación de mi autonomía. En lugar de ellos, creamos un fondo fiduciario para mis queridos nietos, Elena y Daniel. Las condiciones eran estrictas. Solo podrían acceder a él en su edad adulta, y bajo la condición de haber completado sus estudios y de haber demostrado un carácter íntegro, libre de la influencia materialista de sus padres. Quería protegerlos, darles una oportunidad de una vida diferente, con valores sólidos. La recuperación de mis bienes y la estructuración legal de mi nueva vida se realizaron en absoluto secreto. Mateo y Sofía seguían ignorantes de la verdad, creyéndome una viuda frágil y dependiente. Esa ignorancia era mi mayor arma, la base de mi virada. Cada documento firmado, cada paso dado, era un acto de reafirmación, silenciosa, un grito ahogado de dignidad. Decidí, con una frialdad calculada que nunca creí poseer, vender la casa de lujo que Miguel me había dejado y que Sofía y Mateo tanto codiciaban. Era un acto simbólico de desapego, una forma de romper con las expectativas de ellos y de reafirmar mi propio control. Esa casa que para ellos representaba un trofeo, para mí era un recordatorio de su mezquindad. En su lugar, con la ayuda de la doctora Herrera, adquirí un apartamento sofisticado en un condominio exclusivo, con vistas al mar. Era un lugar donde podía respirar, donde la luz del sol inundaba cada rincón, donde el sonido de las olas me traía paz. Este nuevo hogar sería mi santuario, mi refugio, el lugar donde finalmente podría disfrutar de la privacidad y la tranquilidad que tanto había anhelado. Reuniendo mis últimas fuerzas, me acerqué a la vieja casa, esa que había sido mi hogar por tantos años, para recoger lo que realmente importaba. Encontré una caja polvorienta con fotos, antiguas de Miguel y mías, cartas de amor que él me había escrito, objetos pequeños que atesoraban la memoria de nuestro amor. Los miré con cariño, recordando la fuerza de aquel amor que me había sostenido, incluso después de su muerte. Esos objetos, esas memorias, eran más valiosos que cualquier fortuna. Eran la prueba de mi identidad, el legado de un hombre que me había amado incondicionalmente y que, incluso desde el más allá, me había dado las herramientas para recuperar mi vida. Eran el combustible para la nueva Antonia, la mujer que estaba a punto de emerger, fuerte, digna y más poderosa que nunca. Cada acción, cada documento firmado, cada decisión tomada, era un paso firme hacia mi liberación. La doctora Herrera, mi cómplice silenciosa, se maravillaba con mi determinación. «Señora Robles», me dijo un día, «usted es un ejemplo de resiliencia. Pocas personas tendrían la fuerza para hacer lo que está haciendo». Sus palabras me llenaron de orgullo y me impulsaron a seguir adelante con mi plan, silencioso pero implacable. La casa de lujo vendida, el apartamento nuevo adquirido, el testamento reescrito, las fortunas aseguradas. Todo se movía con una precisión orquestada
invisible para aquellos que se creían dueños de mi destino. Estaba tejiendo mi propia red, una red de autonomía y dignidad, que pronto caería sobre aquellos que me habían subestimado, mostrando la inteligencia y la fuerza silenciosa de una madre herida. Mientras Mateo y Sofía continuaban con sus vidas, convencidos de mi fragilidad y de su control sobre mi futuro, yo vivía una doble vida, una existencia paralela que me fortalecía a cada paso. Para ellos, seguía siendo la Toñita de siempre, la viuda silenciosa y dependiente, aquella que necesitaba ser cuidada y convenientemente apartada de sus planes. Mi apariencia externa, mi ropa sencilla, mi andar pausado, todo contribuía a alimentar esa ilusión. Pero, por dentro, una transformación silenciosa se gestaba, un renacimiento que me llenaba de energía y de un propósito renovado. Mientras ellos creían que yo me consumía en mi soledad, yo, en secreto, recuperaba las riendas de mi vida, aprendiendo sobre inversiones, propiedades y leyes, un mundo completamente nuevo para mí, pero que absorbía con una avidez sorprendente. Cada visita a la oficina de la doctora Herrera era un soplo de aire fresco, una inyección de fuerza. Ella me instruía, me explicaba los pormenores de mis nuevas responsabilidades, me ayudaba a entender el vasto imperio que Miguel había construido para mí. Me sentía como una alumna aplicada, descubriendo un poder que nunca supe que me pertenecía. En la superficie, seguía escuchando sus comentarios condescendientes, sus insinuaciones sobre mi edad y mi incapacidad. Asentía con la cabeza, fingiendo comprensión, dejando que sus palabras rebotaran sin herirme. Sabía que cada crítica, cada menosprecio, era una piedra más en el muro de su ignorancia, un ladrillo que me ayudaba a construir mi propia fortaleza. Comencé a visitar mi nuevo apartamento en secreto. Al principio era solo para observarlo, para sentir el aire fresco que entraba por la ventana con vista al mar. Poco a poco, fui llevándome algunas pertenencias, objetos que tenían valor sentimental, fotos de Miguel, pequeños recuerdos que nadie más extrañaría. Era un refugio, un santuario en construcción, lejos de la mirada juzgadora de Mateo y Sofía, mientras ellos planificaban la venta de mi antigua casa, creyendo que dispondrían de ese dinero a su antojo. Yo ya había vendido la casa de lujo que tanto codiciaban, el símbolo de su avaricia. El dinero de esa venta y el de las otras propiedades de Miguel estaba seguro en mis nuevas cuentas, lejos de su alcance, una prueba más de mi independencia. Empecé a permitirme pequeños lujos, cosas que nunca antes me había concedido. Un nuevo corte de pelo, una blusa de seda, un café en una bonita cafetería. Cada uno de esos gestos era un acto de reafirmación, un pequeño triunfo personal que me recordaba que la vida tenía mucho más que ofrecer que el sacrificio y la renuncia. Mis nietos, Elena y Daniel, seguían siendo mi luz, mi motor. Cuando los veía, me esforzaba por mostrarles la misma Toñita de siempre, la abuela cariñosa. Pero, en lo profundo de mi corazón, sabía que mi lucha era también por ellos, para mostrarles que la dignidad y el amor propio son el mayor legado que se puede dejar, mucho más valioso que cualquier riqueza material. Preparar el confrontación final no fue un acto de venganza, sino de justicia. No buscaba humillarlos, sino mostrarles la verdad, la dura verdad de su error, de su ingratitud. Cada paso de mi plan era meticulosamente pensado, cada documento revisado, cada palabra ensayada en mi mente, para que el impacto fuera certero e innegable. La vida doble que llevaba me agotaba físicamente, pero me llenaba de una energía espiritual inmensa. Era la fuerza de la dignidad reconquistada, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Sabía que el momento de revelar mi verdad se acercaba, y con él, la oportunidad de cerrar un capítulo doloroso y comenzar una nueva vida, libre de ataduras y de humillaciones, una vida solo mía. El momento de confrontación final llegó con la precisión de un reloj suizo, calculado para generar el máximo impacto. Elegí mi nuevo apartamento para el encuentro, no solo por su elegancia, sino porque representaba mi renacimiento, mi independencia. Los invité a un último encuentro familiar, un eufemismo que ocultaba la verdadera naturaleza de la reunión. Había una mezcla de nerviosismo y una extraña calma en mi interior.
Cuando Mateo y Sofía llegaron, los recibí en la puerta. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y la habitual condescendencia. Yo vestía un traje elegante, de un color sobrio pero sofisticado, y mi cabello estaba perfectamente peinado. Mi postura era erguida, mi mirada firme, exhalando una autoconfianza que nunca antes habían visto en mí. Sus ojos se abrieron ligeramente al observar el lujo del lugar, una sorpresa que no pudieron disimular. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó Sofía, su voz con un deje de inquietud, mientras sus ojos escudriñaban cada detalle del apartamento. Mateo permaneció en silencio, observando con una extraña mezcla de admiración y recelo. Los invité a sentarse en la sala, con una calma que no era fingida, sino el resultado de meses de preparación silenciosa. «Este es mi nuevo hogar», respondí, mi voz serena y clara, sin rastro de la toñita sumisa que ellos conocían. Sofía soltó una risa nerviosa. «Pero, mamá, ¿cómo...?» No la dejé terminar. Quería que la verdad se desplegara a mi ritmo, con la fuerza de un torbellino que los arrastraría hacia la realidad. Después de la cena, que serví con una delicadeza inusual, los invité a pasar a mi estudio, una habitación pequeña pero funcional, donde había dispuesto los documentos sobre una mesa de cristal. Mis manos no temblaron al entregarles las carpetas, una para cada uno, con sus nombres escritos en una caligrafía impecable. Había esperado este momento durante demasiado tiempo. «Aquí tienen», dije, mi voz con un tono firme que los hizo levantar la mirada. «Estos son los documentos que explican algunas cosas que ustedes, al parecer, ignoraban sobre mi vida y mi patrimonio». Mateo tomó la carpeta con una expresión confusa, mientras Sofía la arrebataba de sus manos, abriéndola con impaciencia. El silencio en la habitación se hizo denso, casi palpable. Mientras sus ojos recorrían los papeles, vi cómo el color abandonaba el rostro de Sofía. Sus ojos se abrieron en shock al ver los extractos bancarios, los títulos de propiedad, el Nuevo Testamento. Mateo, al lado, comenzó a hojear la suya con una lentitud que denotaba su incredulidad. «¿Qué es esto, mamá? ¿Una broma?». Sofía fue la primera en articular palabra, su voz aguda, llena de histeria. «Esto es imposible. Tú no tienes nada de esto. La casa de lujo era nuestra». Su rostro se contorsionó en una máscara de incredulidad y rabia, una mezcla tóxica de emociones que me produjo una extraña satisfacción. «No es una broma, Sofía. Es la verdad», respondí, manteniendo la calma. «Cada documento aquí demuestra que lo que ustedes consideraban mío, y por ende, suyo, siempre fue parte de un plan que mi difunto esposo, Miguel, ideó para mi protección. Un plan que ahora se ha revelado en toda su magnitud». La sonrisa que había fingido durante tantos años se disolvió, dejando al descubierto una expresión de seriedad implacable. Mateo, pálido y con los labios temblorosos, finalmente levantó la vista de los papeles. «Mamá, ¿de dónde salió todo esto? ¿Por qué nunca lo supimos?». Había un matiz de reproche en su voz, pero también un miedo incipiente, la comprensión de que el suelo bajo sus pies estaba desmoronándose. Era el momento de la verdad, la confrontación que había planeado con tanta meticulosidad, la revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. El rostro de Mateo, antes lleno de esa confianza, arrogante, ahora era un lienzo de palidez y desconcierto. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué todo esto en secreto? ¿Por qué nunca nos dijiste nada?». Había un matiz de reproche en su voz, pero también un miedo incipiente, la comprensión de que el suelo bajo sus pies, construido sobre una base de suposiciones y desprecio, se estaba desmoronando rápidamente. Su voz temblaba, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi vulnerable, sin la máscara de superioridad que siempre exhibía. Sofía, por su parte, no podía contener la rabia. Su rostro se había puesto escarlata, sus manos apretaban con fuerza los documentos arrugados. «Esto es una farsa, una trampa. Siempre fuiste una vieja manipuladora. Creíste que ibas a vivir como una reina con lo que Miguel te dejó, ¿y nosotros no sabríamos nada? Esto es una ofensa». Sus palabras, antes tan hirientes, ahora sonaban desesperadas, teñidas de una furia impotente. La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. Ellos me acusaban de manipulación y engaño.
mientras que yo solo estaba revelando una verdad que Miguel había ocultado para protegerme de su avaricia. Mi silencio había sido mi defensa, mi estrategia, no una forma de manipular. Sentía una punzada de tristeza por el hijo que había perdido y una indiferencia creciente por la nuera que nunca había querido. ¿Manipuladora, Sofía? ¿Farsa? Mi voz se mantuvo firme, cortando su arrebato. Siempre fui la madre que se desvivió por su hijo, la mujer que trabajó incansablemente para que ustedes tuvieran una vida mejor. ¿Y cómo me pagaron? Con desprecio, con humillaciones, tratándome como un estorbo, una carga. ¿Acaso eso no es manipulación? Pretender que yo dependiera de su caridad mientras ustedes planeaban cómo deshacerse de mí y de mi casa. Mateo intentó interponerse, buscando calmar a su esposa, pero ella estaba fuera de control. «Te vamos a demandar. Esto es ilegal. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Somos los únicos que te cuidamos». Su voz era un chillido, histérico, revelando la verdadera cara de su interés y su desesperación ante la pérdida inminente de lo que creían suyo. La careta de preocupación se había desprendido por completo. «¿Cuidarme?», respondí, con una amargura en la voz que no pude disimular. Cuidarme era querer venderme la casa de mis sueños para quedarse con el dinero. Cuidarme era recordarme constantemente que soy un estorbo, una anciana inútil. ¿Cuidarme era eso? Creo que tenemos conceptos muy diferentes de cuidado, Mateo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante vi un destello de vergüenza en su mirada. La casa que tanto les molestaba que yo tuviera, la casa de lujo que consideraban un capricho para una anciana, esa ya no existe para ustedes. La vendí, anuncié, observando cómo sus rostros palidecían aún más. Y este apartamento, mi nuevo hogar, es un símbolo de que no necesito de la caridad de nadie. Mi esposo, que en paz descanse, se aseguró de ello. La dinámica de poder se invirtió por completo en ese instante. Ellos, que siempre se habían sentido superiores, dominantes, ahora estaban a mi merced. Yo, la vieja inútil, la carga, la incapaz, era ahora la dueña de la situación, la que imponía las condiciones, la que tenía el control sobre la verdad y sobre su futuro. Y con respecto a mis nietos, continué, mi voz volviéndose más suave, pero igual de firme. Ellos son mi prioridad. Por su bienestar, he creado un fondo fiduciario que les garantizará un futuro, pero bajo condiciones que evitarán que caigan en la misma red de ambición que los envolvió a ustedes. Mi lealtad es para con ellos, no con la avaricia de sus padres. Sofía sollozó, un sonido estridente que me pareció vacío de arrepentimiento. «Pero somos tu familia, somos tu hijo», exclamó Mateo, su voz quebrada. Nosotros te amamos». La palabra amor sonó hueca en sus labios, desprovista de significado, manchada por años de desprecio y cálculo. «El amor no es una moneda de cambio, Mateo», le dije, mirándolo a los ojos, sintiendo un dolor profundo por la verdad de mis palabras. «El amor es entrega, sin esperar nada a cambio. Es respeto, es cuidado, es valorar al otro por lo que es, no por lo que tiene o por lo que puede dar. Y eso, mi querido hijo, ustedes lo olvidaron hace mucho tiempo. Las consecuencias de sus acciones son innegables. Han cortado los lazos con la madre que les dio todo. La confianza se ha roto, y con ella, la posibilidad de una relación basada en el afecto sincero. No, hay vuelta atrás. Ustedes me subestimaron. Creyeron que yo era débil, que no tenía voz. Pero la voz de una madre, cuando es herida, puede resonar con una fuerza inquebrantable. Los vi marcharse, derrotados, sus figuras encogidas por el peso de su propia ambición y la cruda realidad de su fracaso. No hubo gritos, ni más histeria por parte de Sofía. Solo un silencio pesado que los acompañó hasta la puerta. Un silencio que les recordaría, por siempre, la verdad que habían ignorado durante tanto tiempo. Mi corazón, aunque adolorido, se sentía ligero, liberado. Desde ese día nuestra dinámica cambió para siempre. Asumí el liderazgo de mi propia vida, de mi propio destino. Ellos se quedaron con la amarga realidad de su propia ambición, del vacío que habían creado con su ingratitud. Y yo, Toñita, la vieja inútil,
Demostré que una mujer, herida y subestimada, puede encontrar la fuerza para resurgir de las cenizas y reclamar lo que le pertenece. Esta historia es solo el comienzo. Si quieres seguir cada paso de mi nueva vida y descubrir cómo se desenlazan las cosas, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y forma parte de esta comunidad que valora la resiliencia y el poder de la dignidad. Mi vida, después de aquella confrontación, se reconstruyó con una serenidad y una libertad que nunca antes había imaginado, mucho menos experimentado. Era como si un peso invisible, una carga de años de sumisión y renuncia, se hubiera desprendido de mis hombros, permitiéndome respirar a pleno pulmón por primera vez en mi existencia. Cada amanecer en mi nuevo apartamento de lujo, con la vista imponente del mar, era un recordatorio de mi victoria silenciosa. Disfruto cada rayo de sol que inunda mi sala, cada brisa marina que entra por las ventanas. El sonido de las olas se ha convertido en mi banda sonora personal, un arrullo constante que me trae paz y me recuerda la inmensidad de la vida. Mi nuevo hogar no es solo un espacio físico, es un santuario, un refugio donde puedo ser yo misma, sin la sombra de juicios ni las cadenas de expectativas ajenas. He vuelto a acercarme a viejas amigas, aquellas que la vida y mis sacrificios me habían obligado a posponer. Nos reunimos para tomar café, para recordar anécdotas, para reír a carcajadas sin preocupaciones. Sus ojos reflejan una admiración sincera por mi transformación, y en cada conversación siento la calidez de una amistad verdadera, desinteresada, que nutre mi alma. Mis días ahora están llenos de actividades que antes solo soñaba. Aprendí a pintar, como siempre quise, y mis lienzos se llenan de colores vibrantes y paisajes marinos. Me dedico a la jardinería en mi balcón, cuidando mis plantas con la misma dedicación con la que cultivé mi propia resiliencia. Son pequeños placeres que me conectan con la belleza de la vida y la alegría de la creación. Además, he comenzado a ser voluntaria en un centro de apoyo para mujeres mayores, una causa que siempre me conmovió, pero para la que nunca tuve tiempo. Comparto mi historia, mis experiencias, mi nueva perspectiva. Ver el brillo de esperanza en sus ojos, al saber que nunca es tarde para reinventarse, me llena de un propósito aún mayor, una profunda satisfacción que el dinero no puede comprar. Mi tiempo con mis nietos, Elena y Daniel, es ahora sagrado. Mis encuentros con ellos son cuidadosamente planeados, siempre en ausencia de Mateo y Sofía, para protegerlos de la toxicidad de sus padres. Les enseño sobre valores, sobre la importancia del amor incondicional, sobre la verdadera riqueza de la vida que reside en el carácter, no en las posesiones materiales. Quiero que crezcan sabiendo que hay otro camino. Me he convertido, sin buscarlo, en un faro de dignidad para otras mujeres de mi edad y para muchas más jóvenes. Mi historia se cuenta, silenciosamente al principio, y luego con más fuerza, como un testimonio de que nunca es tarde para reivindicar la propia vida, el propio valor, la propia voz. No importa cuántos años se tengan, ni cuántas veces la vida intente derribarte. La capacidad de levantarse y reescribir la propia historia es un poder inmenso. Y así, Toñita, la que una vez fue una sombra silenciosa, se ha transformado en una mujer plena, dueña de su destino, un ejemplo de que la justicia emocional, aunque a veces tarde, siempre llega para aquellos que se atreven a luchar por su propia dignidad. Si esta historia te inspiró y te hizo sentir que también puedes cambiar tu destino, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte esta luz con quienes necesitan recordar que su valor no depende de nadie más. La reflexión final que me acompaña cada día, mientras contemplo el vasto horizonte del mar desde mi balcón, es sobre la dignidad innegociable del ser humano. Entendí, en lo más profundo de mi ser, que el valor de una persona no reside en las posesiones materiales, ni en la aprobación ajena, ni en la gratitud de aquellos a quienes se ha entregado todo. Reside en el respeto por uno mismo, en la capacidad de levantarse después de cada caída y en la fuerza para decir no más a lo que te lastima. El amor propio, ese que a menudo olvidamos en la entrega a los demás, es el pilar fundamental sobre el que se construye una vida plena y verdadera.
Y así, la justicia emocional, esa que a veces parece tardar siglos en llegar, finalmente encontró su camino hacia mí. No fue una venganza, sino una reivindicación. No fue destruir, sino reconstruir. Mi historia es el testimonio de que una madre, incluso después de años de sacrificio y humillación, puede encontrar la fuerza para reescribir su propio destino. Como siempre me decía Miguel, no naciste para ser un adorno en la mesa de nadie. Naciste para ser dueña de tu propio destino y de tu propia mesa. Y hoy, más que nunca, esas palabras resuenan con la verdad de mi alma, libre y poderosa.